Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos en Ñañemonguetá, Ñañemboe. Y hoy de una manera muy especial estamos aquí porque hoy es la gran solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Aquí nosotros le tenemos a nuestro Sagrado Corazón que nos acompaña. Tan lindo, ¿verdad?, que cada uno de nosotros podamos sobre todo dirigirnos. Ustedes saben que esta gran devoción 1700, estamos con María de Alacoque, ¿verdad? Esta persona que nos ayudó sobre todo a entender cada vez mejor el amor y la misericordia de Dios para con su pueblo. Eso es lo que nosotros miramos en el corazón de Jesús. Es decir, seguir a un Jesús que nos ama, seguir a un Jesús que nos acompaña siempre, a un Jesús que está a nuestro lado, a un Dios que jamás abandona a sus hijos. Después, la devoción siempre, nosotros en cuanto que van pasando también los años, las décadas, los siglos, van naciendo nuevas devociones porque nos encontramos con esta gran fuerza de un Dios que nos ama y que nos quiere. Pero siempre la misericordia de Dios, el corazón, como decimos, en todas las circunstancias y necesidades de la vida del hombre. Hoy mismo las lecturas del libro del Deuteronomio, qué hermoso, ¿verdad? Yo les elegí, aunque sean los más insignificantes, ¿verdad? Es un pueblo pequeño, pero sin embargo grande ante Dios. Bueno, en cuanto vamos hablando un poco, queridos amigos, hoy en este viernes en que dedicamos a esta gran solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, Ñañemonguetá. Ñañemonguetá mi, ponen tu seina. Así que ahí tienen el teléfono. Pueden llamar para hablar 0986-404-603. Así que, pues anota, pejenoi, que no hay ningún problema. Y el otro es también para aquellos que son un poquitito más timiditos que tienen ahí. 0961-166-266. Ese es el WhatsApp que nosotros tenemos aquí. Arnaldo les irá dando enseguida entrada en la medida en que ustedes envían los mensajes o en la medida en que ustedes también van llamando y podemos comunicarnos. Así, Ñañemonguetá, Ñañemboe. Tenemos ya un primer mensaje, vamos a leer un poco, es del miércoles, ¿verdad? Del miércoles, entonces alguien que estuvo acompañando aquí nos había enviado esto. Quisiera saber cómo hacer para obtener la risa que tienen, ¿qué dice? La rifa que tienen para colaborar. Rifa, muy bien. Entonces, muy fácil. Ustedes tienen incluso, ustedes dejan ahí nombre, apellido, etcétera, en su mismo mensaje. Pueden enviar también ahí, diga, padre, quiero colaborar con la rifa. Envíeme o lo que sea, y entonces ahí yo les voy y envíen su número, a qué número les voy a llamar. Y ahí entonces los encargados que están con los números de la rifa, les voy a pasar. Muy bien, le agradezco a esta persona que había enviado para que podamos así, de esta manera también, hacer un poco de publicidad, porque esto me hace acordar. Esto fue del miércoles, ¿verdad? Buenos días, padre, necesito oración por mi trabajo. Amén. Soy de Lambaré. Bueno, acompañamos a esta persona que había enviado el miércoles. Después tenemos otro, buen día, quisiera hacer un pedido de oración especial por la salud y las reacciones nerviosas de mi nieto Juan Diego. Que el niño Jesús le ayude a superar, y también por toda mi familia. Gracias. Y también por la operación de Alfredo y la recuperación de Nelly. También dice por la familia López, muchas gracias. Bueno, esto hemos recibido anteriormente. Aquí tenemos otro mensaje que estamos recibiendo. Esto es del día de hoy ya, ahora entonces. Buenas noches, Padre Víctor. Quiero rezar, dice directamente, por la salud de todos mis familiares, especialmente por mi papá Gilberto, mi mamá Rosalba y mis tías Blanca,
Pilar Zulli, pido mucha paz y salud por todos. Gracias, Padre. Soy María Elena de Mariano Roque Alonso. Bueno, hoy ya está llamando aquí entonces. Estamos comenzando con aquellos mensajes de los que están enviando el día de hoy. Bueno, queridos amigos, estamos entonces así. Hoy nosotros con Ñañemonguetá, Jañañemboe. Así es que si ustedes en este momento quieren enviar no solamente mensaje, pueden hacerlo por WhatsApp, ahí tienen el número 0961-166-266. O si no, ahí tienen en rojo lo que nosotros podemos ver, ¿verdad? Aquí este rojito que nosotros vemos, 0986404603. Pueden tranquilamente ustedes entonces ya enviar o llamar. Así entonces hablamos, porque los primeros momentos, los primeros minutitos de nuestro programa queremos escuchar la voz de ustedes. Queremos escuchar, a ver un poco sobre la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Queremos escuchar la vida espiritual de ustedes, sus oraciones, qué tal, cómo andamos, qué tal también con respecto a sus casas, familia, hijos, todo lo que significa nuestro quehacer de todos los días. Es lindo compartir y eso es lo que nosotros queremos hacer. Ñemonguetá, a operar con el primer llamado telefónico. A este le voy a tener que dar un premio, entonces el primero que llama, ¿verdad? A ver un poco quién es. Buenas noches. Buenas noches, a ver si escuchamos. ¿Me estás escuchando? Te estoy escuchando. Buenas noches. Veo un poco si sale, si mi televisión tiene volumen. Vamos a ver si el televisor... ¿Me estás escuchando? ¿Quién es el que está llamando? No sé quién está llamando. Si alguien, porque supuestamente entra, ¿verdad? Pero no... Sí. Vamos a ver entonces ahí. Mientras tanto, mientras vamos procurando poner entonces como tiene que ser para que la llamada directamente vaya a nuestro programa y así, en cuanto solucionan, ustedes, vuelvo a repetir, ¿verdad? Tenemos nuestros números para llamar directamente, 0986-404-603. Ahí ya les va a atender Arnaldo, les pasa, podemos hablar, podemos tranquilamente dialogar, pidiendo sus oraciones, colocando sus intenciones, o también compartiendo. Nos gustaría saber de dónde están llamando, qué están haciendo, todo eso. Y el otro número es ya directamente para aquellos que son un poquitito más tímidos, 0961 166 266. Ese es para el WhatsApp. Aquí detrás, miren que tenemos la imagen de nuestro Sagrado Corazón de Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Sagrado Corazón de Jesús que nos acompaña. Sagrado Corazón de Jesús, esta devoción. Ustedes saben que al hablar del corazón estamos hablando en realidad del amor de un Dios que nos ama tanto, del amor de un Dios que se ha donado. San Juan capítulo 3, ¿verdad? 16 al 18 nos habla directamente y nos dice cuánto amó Dios al mundo, cuánto amó Dios al mundo. Es por eso que Él envía a su único Hijo para que pueda entregarse por nosotros. Se entrega totalmente por cada uno de nosotros. Y bueno, vamos a probar un poco de nuevo con nuestros amigos que están llamando. Buenas noches, ¿podés probar un poco? A ver si te escucho. Buenas noches. Bueno, parece que tenemos alguna situación un poco difícil con la cuestión de la entrada. Tal vez puedo usar el teléfono directamente, ¿verdad? Entonces hablo aquí bien cerquita, así nuestro teléfono, desde su parlantecito, me pueden escuchar. Me van a pasar, entonces seguimos en línea con esta persona, porque ya es uno de los primeros. Ya cortó, bueno, ya cortó. Pueden llamar de nuevo entonces, pueden llamar y vamos a ver otra forma como podamos hablar. Ahora de nuevo, vamos a probar. Adelante, buenas noches. Sí, buenas noches. Más fuerte, por favor, no estoy escuchando. Buenas noches. Buenas noches, ahora sí te escucho.
estoy llamando de Encarnación, me estoy viendo al Padre Víctor ahí en vivo y quería saber si se podía comenzar o le podía transmitir a usted lo que es mi pensamiento. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Virgilio Vera. Wilfrido. No, Wilfrido. Virgilio. ¿Eh? Virgilio. Virgilio Vera. Sí. Bueno, ¿qué nos contás de Encarnación, Virgilio? Te Pues, escuchamos. este es el programa del Padre de Yañez, ¿o Sí, no? sí. Así mismo. ¿Es así? Sí. ¿O estoy equivocado? No, está bien. Sí, estamos hablando, soy yo. Virgilio. No. Yo estaba Virgilio. mirando el programa y estaba en otras cosas y dije, entonces, padre, y ¿Qué tal, este Virgilio? programa yo le Contame. veo desde las 3 de la mañana, a veces a las 4 veo este programa y siempre le dije a mis hijos, le digo, por fin nuestra iglesia salió con este programa tan hermoso y que yo veía y me amargaba. Yo soy una persona mayor ya, padre, de 76 años cumplí hace un mes pasado. Entiendo. Sí, sí, sí. Y siempre de chico anduve por la iglesia, así, ¿verdad? Y luego, hasta hoy trabajo, padre. Eso sí, le digo que hasta hoy tengo ocupaciones. Y siempre a mí me quejaba y me llena hoy día que que veo cómo enseña y hoy cómo lo que nosotros no tenemos, decía así, ¿verdad? Y digo, bueno, antes de morir, justamente le dije a mi hijo, porque a mi hijo se volvió pastor. Es una de mi dolor, voy a decir, no sé, Sí, sí. yo sé que se le quiere a un solo Dios y tenemos un solo Dios. Claro, Pero claro. yo tantas cosas que aprendí por la iglesia en donde yo me crié con mi mamá. Sí, sí, Y sí, sí. todo eso lo transmití a mi hijo y él se cayó a la perdición. Estuvo muy bien en su juventud. A los 22 años estuvo de jefe de una sección financiera muy alta. Entiendo, entiendo, Y sí. a los 25 no sé qué pasó. No le Entiendo. echaron los jefes, pero me pidieron a mí por favor que él se quede, los directores. De Guaraní Cambio, Sí, usted a lo mejor tiene algún sí, sí, conocimiento sí. de ello, ¿verdad? Sí, Y él conozco, sí. con 25 años tenía todo, casa, auto de primera línea, tenía todo. Y después Claro. algo pasó y vino a estos lados y no quería ir más durante 10 años, no se fue a Ciudad del Este. Y Entiendo. bueno, perdió todo lo que tenía. Y bueno, yo siempre le banqué, como yo también estaba de gerente acá en Manteca. Sí, sí. Y entonces después andaba ya muy perdido, después a los 45 años dejó para así corto nomás, así Claro. cortito nomás le cuento, ¿verdad? Y ahí Sí, 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 entró, no, evidentemente, no podemos. él estuvo 15 días encerrado, pero ya andaba entre 8 y 10 días, ya andaba chupando así. Y se iba Claro. al taco, chupaba 15 días y venía otra vez así, ¿verdad? Y después un día nosotros para los términos decimos que es alucinación, de todos los médicos no le querían tomar, ¿verdad? Porque pedía socorro que le venían los demonios y le atacaban. Y Claro, después, claro, claro. bueno, vino y estuvimos acá en mi casa durante 45 días más o menos. Los médicos le pudieron, pero sí que él dijo que Dios le habló. Y Claro. bueno, se inclinó y se fue a una iglesia, porque yo le hice recorrer en esos tiempos de locura por 7 iglesias acá en esta nación. Ya, Y entiendo. después, y después se fue a la iglesia de centro de oración, era que a una cuadra de mi casa. Y bueno, Sí, yo le dije que haga todos los pastores de toda la iglesia me conocían a mí ya, ¿verdad? Y yo le dije a ellos, le dije acá, él encontró la paz, le encontró al Señor, pero yo me voy a cumplir con mi iglesia en donde yo aprendí lo que por él hice y lo que apliqué con mi hijo. Ahora claro. él encontró acá y yo me voy, ¿verdad?
Y ahora más veo todo esto y digo, bueno, antes de morir veo lo que yo quería ver. Claro. Eso es lo que le transmito. Y bueno, algo de colaboración, chicos, tengo pero algo mensual, un compromiso con nuestra con nuestro con nuestra congregación, ¿verdad? Porque yo me voy a congregar en la Iglesia Católica. Qué Y bueno, bien. siempre Te tenía agradezco. ese curiosidad, esa curiosidad de conocer más y más y comprar libros, tengo Biblia hermosa que tiene sagrada para una iglesia, ¿verdad? Y tengo varios que Claro. regalé, que compré y le di a otro, y a otro, y a otro, así, ¿verdad? Sí, Y sí, sí, bueno, sí. y yo estaba diciendo, alguna vez le voy a llamar al padre y hablar con él, le voy a Qué bien, contar qué que es bien. un sueño que quería y que ahora veo que es una realidad. Eso no me quería decirle, padre. Yo estoy acá en Te Encarnación, cerca de agradezco. la plaza, estoy acá a media cuadra de la plaza de Encarnación Ah, bueno, y hasta ahora sigo trabajando por cualquier cosa. Virgilio, este Estoy mismo trabajando en una número, cooperativa. ya, este mismo Sí, número en el que estás llamando es sí, el mío, entonces ahí sí. podés enviar incluso tu ubicación, ¿entendiste? La ubicación por WhatsApp, sin Correcto, ningún y yo creo que problema. la secretaria donde yo cada mes envío algo, Ah, ya, la sí, señora Carmen. ella, Sí. sí, de hace no sé cuántos, 6 meses por ahí. Claro, Ah, eso pero qué fue, bien. Te sí, agradezco, porque, Virgilio, tu sí, generosidad y sobre todo este deseo de colaborar para que Ñande Yarañe, ¿verdad? O sea, nuestro primer canal sí. católico, Sí, pueda yo seguir soy adelante. soy Y un admirador del programa y un admirador de aprender algo más que no tuve tiempo de aprender, digo yo, ¿verdad? Porque el tiempo se así hace, mismo. ¿verdad? Pues así como yo cuando era más joven quería jugar fútbol Sí. y una vez le presté a otro muchacho mi puesto de casero y me fui Sí, a sí, jugar sí, un sí, poco. sí. Cuando vine ya se armó la gorda, todos los patrones estaban en línea allá y me decían, mi hijo, nosotros te queremos, vemos que Claro. vos sos muy bueno en tu trabajo, pero Sí, nosotros te vamos a poner acá las cartas, vos tenés que elegir claro. si vas a trabajar o vas a jugar. Y bueno, Así mismo. no Bueno, te, le agradezco, así, Virgilio. Que Dios le una bendiga. un Buenas placer. noches, buenas Buenas noches. noches, buenas Amén, noches, amén. Padre. Amén, Adiós. amén, amén. Bueno, muy bien, así entonces estamos hablando, imagínense, desde Encarnación, esta linda experiencia que nos está contando lo que sucede. Bueno, yo digo linda experiencia a pesar de que son situaciones no fáciles, pero yo sé que en muchísimas, muchísimas familias está sucediendo esto, ¿verdad? Está sucediendo. Entonces, tenemos que animarnos, tenemos que, sobre todo, procurar ayudarnos. Hay otra llamada. Bueno, por favor, buenas noches. ¿Quién está llamando? ¿Desde dónde? ¿Quién? Buenas noches, padre. ¿Tu Buenas nombre? noches, Juana Paredes, Juana Paredes. ¿De dónde estás llamando? Te de escuchamos, Asunción, Juana. de De Asunción. Asunción. Y yo le Sí. quiero decir, padre, o por lo menos dar el testimonio. Yo había llamado para pedir por la recuperación de las manos, de la movilidad de la licenciada Jerónima Almada y que termine su dolor. Y ella ya me llamó el lunes a decirme que ya no tiene dolor, ya recuperó la movilidad, está feliz de volver a trabajar con normalidad y quería dar el testimonio que es las manos poderosas de Jesús que ya está haciendo, en el 8º día del novenario ya está haciendo el milagro, Padre. En serio. Antes que Sí, lleguemos al final, Dios ya se ha antes de que manifestado. lleguemos estaba pero ansiosa desde el lunes de llamar y de contarte que está feliz ella porque decía que trabajaba a media máquina y ahora estoy en la Sí, me máquina comentaste. Ahora completa. recuerdo. Hace Sí, 8 días que hablamos. Sí, 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 sí. Te sí. agradezco, Juana, y sobre todo tu testimonio, que nos cuentes. Y entonces esto nos anima más, ¿verdad? Porque es ya como un primer milagro que recibimos. El Señor siempre tiene sus caminos, ¿verdad? Pero esto nos anima a nosotros también, para seguir Cierto. pidiendo por La- intercesión de las manos ensangrentadas de Jesús, ¿verdad? sí. Y hoy Ahora, más todavía con este amor impresionante del Señor, a través de Él, aquí estamos. sí, Sagrado Corazón de corazón Jesús, de ¿verdad? Jesús ya Así dio es. el milagro, el paso, ahora a seguir, a seguir, a seguir.
Qué bien. Bueno, muchísimas gracias, Juana, y vamos a seguir. ¿Querés poner otra intención, Juana, por la que querés rezar hoy? Hoy vamos a rezar al Sagrado Corazón de y por Jesús. mi salud también tengo esa atención, Bueno. pero por toda mi familia, por todos los enfermos y por mi salud también, Padre. Bueno, muy bien, Juana, lo vamos a hacer. Te agradezco, que Dios te bendiga. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, qué lindo testimonio, ¿verdad? Lo que estamos escuchando. A mí también eso me deja un poco, ¿cómo se dice? Con el nudo en la garganta, ¿verdad? O sea, experiencias, lindas cositas que van sucediendo. El Señor obra siempre milagros, eso sabemos, y eso nosotros no podemos. ¿Quién puede poner, verdad, a Dios los límites? A Dios nadie lo puede poner el límite. Uno de los libros tan lindos que tenemos, que se llama el libro de Job. Ustedes pueden leer en el capítulo 28, sobre todo, el 27 un himno sobre Dios en general, pero después la respuesta, ¿verdad?, que viene a continuación, Dios que habla a Job. Entonces ahí también le dice, ¿verdad?, ¿quién puede poner el límite? ¿Dónde estuviste vos cuando yo le puse el límite a las aguas del mar? Le digo, hasta aquí puedes llegar, ¿entendiste?, al océano. Y en fin, muchas cosas impresionantes. ¿Dónde estuviste tú? ¿Verdad? Bueno, ahora tenemos aquí algunos mensajes que están llegando a través de nuestro WhatsApp. Buenas noches, Padre Víctor. Luis, buenísimo el programa. Pido oración por mi familia, por las autoridades de nuestro país, para que encuentren solución a los problemas de los más carenciados, que son los niños, jóvenes, adultos, ancianos y los indígenas. Bendiciones. Lidia Ruiz Díaz. Muy bien, Lidia, muchísimas gracias. Justamente estuve escuchando algunas repercusiones interesantes, porque en uno de los cursos bíblicos estábamos hablando, ya que está hablando de que todos necesitamos, ¿verdad? Porque nuestro presidente actuó, o sea, el presidente que será desde el que fue electo, entonces desde agosto, Santi Peña, justamente su lema ahí decía, ¿verdad? El lema decía, estaremos mejor, ¿verdad? Estaremos mejor. Entonces por eso yo en una de las catequesis que estaba haciendo dije, es lindo que le agreguemos ese todos, para que seamos bien claritos, ¿verdad? Bien claritos y sepamos que todos los paraguayos necesitamos. Y ahí justamente Lidia está escribiendo, porque está hoy en la Moriajú, está hoy en la trabajo, ¿verdad? Y todas esas cosas. Entonces estaremos todos, y subrayado ese todos mejor. Eso sería lo ideal. Y gracias entonces por esa intención, Lidia, por la que estás queriendo rezar. Te acompañamos y vamos enseguida. Y hoy sobre todo, porque aquí tiene que estar, el corazón tiene que ser un corazón misericordioso. En el fondo, el lenguaje que nosotros tenemos del corazón de Jesús es la misericordia de Dios. Es el Gesed, ¿verdad? El Gesed es algo pensado, es algo que pasa por nuestra cabeza, es algo que pasa por nuestra razón, porque nosotros tenemos cualidades y capacidades para hacer el bien. Pero desde ahí está otra palabrita también que se utiliza en la Biblia, que es el famoso rajamín, que quiere decir las vísceras internas, ese amor que sale entrañable, ¿verdad?, de las entrañas. Y eso es lo que necesitamos, un amor de madre, un amor que se lanza totalmente, un amor que es capaz, ¿verdad?, de defender la prole, los hijos, ¿verdad?, la familia, nuestro país, la comunidad, ¿se dan cuenta? Y para eso tenemos que entrar todos, estaremos todos mejor. Bueno, así entonces, queridos amigos, mientras aquí nos están enviando otro mensaje y nosotros también nos preparamos, ustedes pueden llamar por teléfono, aquí tenemos, vamos a leer un poco que nos dice aquí la familia Fleitas Alfonso, ¿verdad? Esto enviaron el lunes. Buenas noches, Padre, te pido oración por la salud de mi mamá Alicia, viuda de Fleitas, y de la familia Fleitas Alonso. Muy bien, vamos a rezar. Aquí hay otro del día lunes también. Pido oraciones por mi familia, trabajo económico y salud. Entonces también rezamos por estas intenciones. Aquí tenemos otro de día lunes. Buenas noches, Padre. Pido por la salud de Seferino González. Gracias a Dios Todopoderoso por su infinito amor y su misericordia. Que la bendición
de Dios Padre, la bendición de Dios Hijo y la bendición de Dios Espíritu Santo descienda sobre todos. De KQP, a ti les saludo. Bueno, muy bien, aquí tenemos otro del día lunes. Buenas noches, Padre Víctor. Pido oración por la fortaleza y trabajo de Marcos Daniel. Que Dios lo bendiga y proteja siempre. Buenas noches, Padre Víctor. Pido oración por la recuperación. Bueno, ese repite. Muy bien. Gracias, Padre. Bueno, y así entonces estamos. Mientras estamos esperando, ustedes pueden llamar al 0986-404-603 o enviar mensaje al 166-266. Y bueno, en tantos, primero ahí justo nos llega una llamada telefónica. Buenas noches, te escuchamos antes de cantar. Buenas noches. ¿Tu nombre? ¿De dónde llamas? Sí, tu nombre. El programa de Yarañez. Sí, con el Padre Cabaña estás hablando. Con el en Padre directo, Cabaña. la televisión, sí. Ah, sí, pero yo estoy mirando la televisión y no me escucho, pues por eso le pregunto. No, escuchate en tu teléfono, apaga el sonido, apaga. Ah, bueno, apago. Porque llega muy tarde, habla en tu teléfono nomás. Porque todo lo que nosotros transmitimos, primero tiene que ir a la planta de transmisión, de la planta de transmisión al satélite, del satélite tiene que bajar de nuevo al distribuidor y ahí llega a tu casa. O sea que dura como 10 segundos para que vos me escuches. Entonces por teléfono, directo. Bueno, háblame, tu nombre. Hola. Ah, se cortó. Bueno, se cortó. Entonces vamos a ver un poco. Hola. Sí, se cortó. Nosotros dijimos que íbamos a cantar un poco, que preparamos alguna música, ¿verdad? Te seguiré, Jesús, te seguiré. Vamos a hacer esta música, porque hoy justamente le recordamos al Sagrado Corazón de Jesús, a quien nosotros seguimos, al Dios que nos ama, que nos quiere, y por lo tanto vamos detrás de este corazón de un Dios que nos acompaña siempre. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Te seguiré, Jesús, te seguiré. A donde vayas yo te seguiré. Pues contigo quiero estar, por tu reino trabajar. Parecerme mucho a ti, junto a ti quiero vivir. Bueno, hay una llamada telefónica. Decinos tu nombre, de dónde estás llamando. Buenas noches. Buenas noches, padre. Soy la señora Nélida. Pido oración por la salud de mi marido. Sí. Él, su visión está totalmente apagada. Todos los días le vemos al padre después de la misa de NPI, estudiamos, miramos y escuchamos la liturgia de la palabra. Somos fiel admiradora, tenemos mucha fe en la oración del Padre Víctor. Y ahora estoy mirando su programa, entonces escucho por Perdón, la decime, ¿cómo se llama tu esposo? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos añitos tiene? Él se llama Pablo Agustín. Pablo Y Agustín. Tiene 72 años. 52. 72. Ah, 72 años. Bueno, Sí. Pablo Agustín, entonces Sí. lo vamos a poner aquí en nuestras intenciones y hoy sobre todo ponemos en el corazón del Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? En el corazón de nuestro Dios que nos ama, que es misericordioso, y sobre todo a vos también, que te dé mucha paciencia, que te dé mucho amor, un corazón también justamente como el suyo, ¿verdad? Como se dice, como el del Sagrado Corazón de Jesús, que te ayude también a poder hacer lo mejor de tu parte como esposa, con tu esposo, y que Dios también lo pueda curar. Recién escuchamos esta señora que nos contaba que rezó por su amiga
a las manos ensangrentadas de Jesús, las poderosas manos de Jesús. Y bueno, dice que ahora, gracias a Dios, ya está de nuevo trabajando y está muy agradecida. Bueno, te agradecemos por participar con nosotros y vos también, a ver si rezás un poco por todos nosotros, por todo Ñan de Yarañé. Muchísimas gracias, Padre. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Pero la oración por la visión de mi marido, de usted, Padre. Así mismo. Muchas gracias. Que Dios la bendiga. Adiós, Padre. Bueno, y así entonces seguimos con Ñan de Yarañé, este día Ñañe Mongueta. Vamos a comenzar, ¿verdad? Nuestra oración, Arnaldo. Vamos a ir poniendo, ¿verdad? En la pantalla en sí. Vamos a comenzar, como siempre. Hacemos primero el llamado al Señor, nuestra inteligencia, que sea regada por la fuerza de su Espíritu, nuestra boca, que pueda pronunciar el nombre bueno de Dios, luego también nuestro corazón, que salga de más adentro nuestras intenciones. Entonces, vamos a iniciar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, de Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a rezar juntos entonces esta oración. Hoy especialmente, ya estábamos diciendo que le dedicamos al Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a decir juntos, por favor, recen conmigo. Esta es una de las oraciones muy conocidas, ¿verdad? Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Y ahí entonces, queridos amigos, después vamos a seguir con la parte, ¿verdad?, del Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, así entonces, ahora vamos a comenzar con esto. Vamos a hacer 10 veces. Entonces también, si ustedes quieren llamar, pueden llamar. ¿Está? Si alguien quiere rezar conmigo, ustedes van a decir Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y vamos a hacerlo 10 veces, hoy de una manera muy, muy, muy especial, porque en este día nosotros recordamos la gran solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús en este viernes. Siempre ustedes saben que los viernes recordamos el amor misericordioso de Dios para con su pueblo. Y por eso es que también solemos nosotros hacer un poco un cierto sacrificio, una cierta mortificación, no por nosotros, ¿verdad?, sino que sobre todo por los demás. Así como el Sagrado Corazón de Jesús, que nosotros, en quienes nosotros confiamos, tuvo que haber muerto entregando hasta la última gotita, ¿verdad?, de su sangre en la cruz por nosotros. Entonces, vamos a hacer también, como solemos hacer el Santo Rosario, pueden llamar por teléfono y así ustedes van a poder también participar. Yo voy a comenzar, entonces vamos a repetir 10 veces y ustedes responden en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, 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 en vos confío. Sagrado Corazón
de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Entonces, este es un primer denario, ¿verdad?, que nosotros estamos haciendo, queridos amigos. Entonces, ahora mientras le estamos esperando a ustedes, vamos a ver un pequeño video desde Encarnación. Nos enviaron un hermoso, vamos a ver entonces un acto de consagración, ¿verdad? Eso después. Vamos a ver un acto de consagración después. Pero ahora queremos ver un video, un video que vamos a mirar enseguida. Mientras ustedes se preparan y van llamando. Ahora tenemos una llamada ya. A ver, adelante, buenas noches, te estamos escuchando. Buenas noches, padre. Soy Micael Caballero de Luque. Ah, bueno. Vamos a escucharte. Por favor, si podés ayudarnos. Ahí 10 veces tenés que decir Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, y rezamos contigo. Y al final, el Gloria, ¿verdad? Y el Padre Nuestro. Sí, padre. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. 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 Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebido. Muy bien, muchísimas gracias por participar con nosotros. Que Dios te bendiga. A tu mamá también, un saludo ahí para todos los luqueños. Gracias, bueno, padre. Usted también. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, así entonces estuvimos concluyendo la segunda. Ahora viene la tercera. Tenemos una llamada telefónica. Buenas noches. Tu nombre, por favor, ¿de dónde estás llamando? Buenas noches, padre. Mi nombre es Marcelina. Estoy llamando desde Luque. También de Luque. Sí, Las luqueñas, padre. Marcelina, pero vos sos concesionera, ¿verdad? Yo soy concesionera, padre. Ah. Soy su compueblana, padre. Ah, sí, ya, te Soy recuerdo. Sí, soy nada más que luqueña por adopción. Ya enamorada de los luqueños. Sí, pero el luqueño con quien me casé me dejó, ya partió a la casa del Padre Celestial. Falleció ya tu esposo, ya. Sí, luqueño. ya falleció, pero y él tu me trató de pariente de dejar Concepción también, Monseñor Páez. Sí, soy sobrina del Monseñor Oscar Páez Garcete. Sobrina, sí, Sí, sobrina. así es, padre. Ñachacha también, tu tía. Sí, mi tía Chachita, Teresita, Teresita. muchos sí. hermanos. Nosotros Muchos éramos tíos. vecinos ahí con tu tío, con toda la familia Páez, de Monseñor Oscar Páez Garcete. Éramos vecinos, a 2 cuadras estábamos. Ay, ya un poco padre, sí. Sobre la bien. avenida. Sobre la Nosotros estábamos avenida. Avenida Pinedo y ella Avenida Herminio Mendoza. Así Ahí mismo, a media sí, cuadra sí. de la avenida Emilio Mendoza. Qué Así bien. es, Bueno, padre. vamos a rezar un poco entonces. Te agradezco que hayas llamado y Sí. quiero que repita y que haga esta oración, Marcelina, 10 veces Sí. al Sagrado Corazón, hoy que estamos en esta gran solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Sí. Y si querés poner una intención, ¿por quién querés rezar, Marcelina? Sí, quiero rezar especialmente, padre, por mi sobrino Luis Alberto Alberto Bobadilla. Hoy, lastimosamente, le robaron la camioneta. Ay, Jesús mío. Sí, Sí. una hermosa camioneta. Y entonces
para que el Señor, ¿verdad?, haga un poco de que se vuelva a recuperar esa camioneta, esos elementos de trabajo, aparte de todo, Padre. Sí. Sí. Qué pena, che. Es Qué una doloroso. pena. Sí. Imagínense, un Entonces, trabajo así que uno hace, sigue pagando después algo que te han robado, ¿verdad? Qué así pena. mismo, Padre. Bueno, vamos a poner esa intención, Marcelina. Si Sí. podés 10 veces hacer esta oración, Sagrado Corazón de Jesús, en vos Sí. confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos 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 confío. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muy bien, muchísimas gracias, Marcelina, por tu participación. Me alegra mucho de volver a escucharte, ¿eh? Sí, Hace tiempo que no te Padre. escuchaba. Sí. Sí. Dios te bendiga. Amén, Buenas noches. Padre. Buenas noches, Padre. Gracias. Bueno, y así entonces seguimos nosotros. Ahora vamos a comenzar ya la cuarta, ¿verdad? El cuarto misterio. Estamos hoy en esta gran solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, me parece que es lo más lindo. Estamos desde el año 1700, ¿verdad? Tenemos otra llamada, ¿verdad? Bueno, buenas noches. ¿Quién está llamando? Por favor, así ya me ayuda a rezar la cuarta. Soy Lidia, Padre. Buenas noches. Hola, Lidia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Bueno, usted, Padre. ayúdame un poco, por favor. Ahí Arnaldo nos pone ya y vamos a repetir 10 veces esta oración al Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. 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 Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. Muy bien, Lidia, muchas gracias, que Dios te bendiga. ¿Cuál Amén, es la intención Padre. por la que pusiste, Lidia? Además de que puedas vender la rifa, ¿verdad? Vos nos estás Sí. ayudando con la rifa. Sí, en mi capillita estoy vendiendo, Padre. Ah, bueno, te agradezco. Invitarle a los otros también. Ya aprovecho, yo aquí le invito a todos también a que compren la rifa, porque el 28 vamos a hacer la cena de Yarañé. Yo en realidad el 27 voy a cumplir años, el 27 de julio. 27 de julio. Entonces vamos a hacer una cena el día 28 de julio, que es un viernes 28 de julio. Y yo les invito a todos, vamos a reunirnos toditos. Tienen que venir de Brasil, tienen que venir de Argentina, tienen que venir de Estados Unidos, tienen que venir de todas partes, norte, sur, este y oeste. Y sobre todo del Paraguay. Tienen que venir de Encarnación, tienen que venir de Cacupé, tienen que venir de Concepción, Puerto Limpo, Bahía Blanca, todos los extremos, ¿verdad? Así que les espero a todos, porque es una forma de reunirnos, no es tanto por mi cumpleaños, sino que sobre todo por Ñandía, ¿verdad? Queremos juntar a la gente, este es un motivo también está final de julio. Entonces, viernes 28, le vamos a esperar a todos. Bueno, Lidia, nos vemos
Entonces, muchas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, padre. Buenas noches. Bueno, y ahora entonces, mientras esperamos la llamada de los otros, siempre hablamos un poco de esta rifa de Ñandillarañé. Es la forma como ustedes nos pueden ayudar para que nosotros, ¿verdad?, podamos sobre todo hacer nuestra evangelización. ¿Hay llamada, Arnaldo? Bueno, tenemos una llamada, por favor. Buenas noches. ¿Quién Buenas llama? noches, padre Víctor. Miriam Ortiz te saluda. Hola, Muchas Miriam. gracias. ¿Cómo Muchas estás? gracias por escucharme todos los días, gracias a Dios. ¿De dónde llamas, Miriam? De Asunción, Barrio Obrero. Miriam, la profe de Santa soy. De Asunción, Barrio Obrero. Miriam Ortiz soy. Sí, claro que sí. No, escuché bien Bueno. nomás. Sí. Bueno, Vamos a- qué bien. Te vamos a agradezco. Ahí rezar. Arnaldo va a ponernos la oración, ¿verdad? ¿Tenés alguna intención especial, Miriam? Sí, por la salud física y espiritual de Alan Matías y de mi mamá. Bueno. ¿Cómo está tu mamá? ¿Cuántos añitos tiene tu mamá? Hace mucho en Alabaya. 92. 92. Ay, Siempre bueno. reclama por vos, pero un día nomás voy a buscarte otra vez. Ah, bueno. Sí. Vamos a saludarla un día a tu mamá entonces. Bueno, vamos a rezar, Miriam. Escuchamos. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. 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 Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Muy bien, muchísimas gracias, Miriam. Que Dios Amén. bendiga. Dios te bendiga, Padre, a vos también. Gracias y un Por tan saludito loable. y bendición Amén. a tu mamá. Sí. Bueno, Amén. listo. Entonces, así vamos nosotros rezando. Hemos concluido esta partecita. Vamos a hacer nuestra oración final. Predisponemos nuestras manos, así las manos juntitas vamos a ponernos, ¿verdad?, ante el Señor y sobre todo ante este hermoso cuadro, esta hermosa imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Fíjense que nos está bendiciendo y nos muestra el corazón. Entonces, oración final, vamos a leer juntos, ustedes en su corazón, ahí en su casa también, por todas esas intenciones que ustedes tienen en su corazón. Y aquellas personas que llamaron y enviaron mensaje, también rezamos por esas intenciones. Señor, tú has dicho, por tu propia y santa voz, que todo lo que pidamos a tu santo nombre no los concederás. En tu santo nombre, Señor, te dejo todas estas peticiones. Despáchalas de acuerdo a tu santísima voluntad. Amén. Entonces, así ahora, queridos amigos, vamos a ir finalizando. Vamos a ver un videíto, ¿verdad?, que se ha preparado especialmente para esta oportunidad. Un video que nos ayude a reflexionar siempre en esta gran solemnidad. Imagínense si la Iglesia lo ha puesto como una gran solemnidad, esta devoción que es del 1700, ¿verdad?, con Margarita de Alacoque, María Margarita Alacoque. Y desde ahí entonces surge. Hoy en día tenemos tantas devociones, ¿verdad?, pero estas devociones han sido demasiado fuertes, muy lindo. También reconocemos, sabemos lo que ha significado las promesas, por ejemplo, ¿verdad?, del Sagrado Corazón de Jesús. El que hace, ¿verdad?, 9 días, 9 novenarios o 9 meses, los primeros viernes, ¿se acuerdan de los primeros viernes siempre? Hasta ahora hay mucha devoción con respecto a esto, muchas personas que siguen y que piden esta gracia. Y yo les puedo decir, les voy a contar secretos sacerdotes, no de confesión, pero lo que suele suceder es que aquí quiero hablar un poquitito más cerca de ustedes, ¿verdad? Entonces a través de esta camarita
Saben que lo que suele suceder, que cuando uno se encuentra de repente con personas que llaman, ¿verdad? Llaman y dice: Padre, por favor, si puede venir a darle la unción a mi papá, a mi mamá, etcétera. Uno se encuentra con esas personas y después descubre que eran grandes devotos del Sagrado Corazón de Jesús. Y entre las promesas del Sagrado Corazón de Jesús justamente dice: no les dejaré morir sin la confesión. Es interesante, sin la asistencia sacerdotal. Hoy justamente, esta mañana, estuve visitando ahí en el geriátrico del IPS, ¿verdad? Y entrando fui a visitar a una persona, ¿verdad? Como dice ya el geriátrico, entonces ya sabemos quiénes se encuentran ahí. Pero como Dios es tan providente para los que tienen la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Porque una persona, primero le visité a quien me estaban llamando y me estaban pidiendo. Pero después, claro, cuando le ven al sacerdote ahí por el pasillo: Padre, Padre, por favor, si le puede visitar también a mi papá, gran devoto del Sagrado Corazón de Jesús. Y así, se dan cuenta. Enseguida, después entonces, para recibir la absolución, recibir la unción de los enfermos, ese acompañamiento tan necesario y tan lindo para las personas, para cada uno de nosotros. ¿A quién no le gustaría en ese momento de dolor, de dificultad, recibir ese consuelo tan lindo, nada más y nada menos que de nuestro Dios, a través y por intercesión del sacramento de la unción de los enfermos, a través del sacramento de la confesión? Y si yo les diese testimonios tantísimo en estos 30 años de vida sacerdotal, realmente es para admirar, ¿verdad?, las maravillas que realiza Dios en la vida de las personas. Bueno, estamos entonces ya nosotros preparados. Ahí Arnaldo tiene para nosotros esta linda sorpresa en el día de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Acto de consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Señor Jesús, tú que viniste a alumbrar un fuego en la tierra, yo me rindo a la voluntad del Padre en el aliento del Espíritu Santo. Purifica mi corazón, enciéndelo de amor y de caridad. Haz crecer en mí el deseo de la santidad por medio del corazón inmaculado de María. Yo me consagro enteramente a tu corazón para amarte y servirte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y así, queridos, este día Ñañe Mongueta y Mía lleva los que llamaron y escuchamos tantas cosas, experiencias de encarnación también. Y bueno, una experiencia linda y cada una de esas que tenemos nosotros en nuestra propia vida. Anécdotas y experiencias de Dios en nuestro propio corazón, en nuestra propia vida. Pero luego también todas esas intenciones que recibimos y seguiremos rezando por ellas que han enviado a través del WhatsApp. Y queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy, en este viernes 16 de junio. Hoy entonces, en que conmemoramos esta gran solemnidad, celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Y les dejo la bendición del Dios que es tan amoroso, del Dios que nos regala su corazón. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces, queridos amigos, con más Ñemongueta Jañemboe. Que el Sagrado Corazón de Jesús les bendiga a todos. Buenas noches. Chao, chao.